Bienvenidas y bienvenidos a mi tarot online un día más. Vamos ahora con el arcano número 16, el arcano de la torre, signo Aries, regido por el planeta Marte, elemento fuego y estación otoño. La torre representa cambios inesperados, sucesos desagradables y bruscos, bases poco sólidas, arrogancia, ego, aislamiento, destrucción, ruina, liberación, ruptura de pareja o de situaciones, despidos, accidentes, enfermedad, caos interno y externo. Muchas veces esto sucede también cuando nosotros nos agarramos mucho a una situación que no queremos soltar y la vida nos pone un escenario donde dice, no, esto tienes que soltarlo de algún modo. Así que nos pone este tipo de escenarios para poder liberarnos. A veces esta crisis es bastante importante porque la torre en sí significa unas bases, unas estructuras, ya sean mentales o físicas. En este caso, construida sobre premisas falsas, cosas mal hechas o que ya no pueden ser sostenidas por más tiempo. Lo que se diría deconstruir para volver a construir. Cuando una cosa está mal hecha o mal construida, es mejor destruirla para volver a construirla correctamente y que las cosas puedan avanzar y ser mejores de lo que son. Porque con unas bases mal hechas no vamos a ninguna parte tampoco. La crisis siempre es una oportunidad, por lo que esta carta, aunque parezca negativa, que muchas veces lo es, también nos habla de una gran oportunidad, porque muchas veces es necesario pasar por ciertas circunstancias para poder ver las cosas, para poder salir de situaciones complicadas y tóxicas y para después tener oportunidades mucho mayores. Podemos fijarnos, por la simbología, en la base de la torre. ¿Veis? Es como una montaña de hielo, ¿verdad? Totalmente fría y dura. Nos puede hablar del ego y de lo dura que puede ser la caída. Los picos, por ejemplo, muestran dolor, incertidumbre. Las nubes en general, la nube que hay alrededor aquí, aunque en general en toda la carta, llegan hasta abajo, lo que nos habla de la base de la torre, del estado nebuloso, del dolor, de la confusión, algo que se creó por error o que hicimos en un estado bastante confuso. También nos habla de desconcierto el tema de las nubes. El fuego, por ejemplo, que podemos ver en la torre, nos habla de transformación y de purificación, un cambio necesario e inevitable. Si nos fijamos en este rayo que vemos, puede significar la claridad momentánea de la situación, un rayo de esperanza en medio de la confusión. Las llamas, si os fijáis, estas llamas de aquí, hay en total 22. Representa Yod, la gracia divina y la curación. Puede traducirse en los 22 senderos del árbol de la vida en hebreo, también en los 22 arcanos mayores del tarot. Las 10 primeras llamas, por ejemplo, que vemos aquí, pueden referirse a las 10 principales letras hebreas y las otras 12 llamas pueden referirse a los 12 signos hebreos del zodiaco. Si os fijáis, hay tres ventanas en medio de la torre. Estas tres ventanas simbolizan el poder de la triada, destruyendo columnas de oscuridad y ubicándose en ellas. Simbolizan la destrucción del ego y la limpieza que se está haciendo gracias a las llamas. Aquí, la corona que podemos ver representa la falta de protección y poder en estos momentos, el desapego de lo material y lo mundano, el tener que desapegarnos de lo conocido y el precio que estamos pagando por haber hecho las cosas mal. Luego podemos ver a dos personas cayendo de la torre. Esto representa la pérdida de control, el tener que soltar las situaciones sin más remedio. Es una especie de
Has sostenido mucho tiempo esta situación y ya no hay nada más que puedas hacer o a qué aferrarte. Si no sueltas tú la situación, la vida te hará que lo sueltes, lo que habíamos dicho anteriormente. También esta caída representa la caída del ego, de la falsedad y de las mentiras. Por eso aquello de las mentiras tiene las patas muy cortas. Desde luego es una carta bastante complicada a la hora de interpretar, porque las cartas que rodeen a esta carta, a este arcano, siempre van a ser muy significadoras, sobre todo cuando es un tema, bueno, es una carta tan confusa, tan complicada como la Torre. Si preguntamos por el tema del amor y estamos en una relación, sin duda esto no es nada positiva. Esto nos puede hablar claramente de una ruptura. De hecho, en un vídeo que os hice mostrando los arcanos que hablaban de ruptura, la carta de la Torre era una de las primeras. Nos puede indicar ruptura, situación de maltrato, discusiones continuas, peleas, malos entendidos, mentiras ocultas, engaño, traición también. A la hora de encontrar el amor si estamos solteros, desde luego no es una buena carta tampoco. Porque lo que nos está indicando es que en este momento tenemos que mirar por nosotros mismos, que no es momento de involucrar a una tercera persona. Es momento de reconstruirnos a nosotros y nuestras situaciones, pero desde luego no es una buena carta para encontrar el amor en medio de esta crisis, de esta torre en llamas. En el trabajo también puede hablarnos de despido, evidentemente, de que las cosas no van bien. Si es verdad que la Torre es una carta que va de aquí a 3 meses, suele ser un suceso bastante rápido, la verdad. A veces también nos puede hablar de operaciones, de cirugías, de una situación que aparece repentinamente, pero también en otros casos nos habla de situaciones que ya llevaban tiempo sostenidas en el tiempo y que ahora sin más remedio ha explotado. Situaciones confusas, mentiras, engaños, malos entendidos que ya llevaban tiempo ahí y que ahora pues sin más remedio ha tenido que salir, ¿no? Como estas personas que han salido por la ventana. Básicamente significaría esto. A la hora de encontrar trabajo, pues tampoco es buena carta. Nos está diciendo que nos replanteemos nuestros cimientos, nuestras estructuras y que nos replanteemos un montón de cosas, de cómo lo estamos haciendo, de que miremos por otros caminos, porque la Torre desde luego no es un camino y una energía apropiada. En cuanto a salud, bueno, la salud aquí no es muy buena, la verdad. Se nos puede complicar un poco la salud y si hablamos de una recuperación, pues tampoco sería muy positiva. El tema espiritual. Aquí nos puede hablar de una crisis espiritual bastante importante o de la necesidad de pedir ayuda, algún consejero, sobre todo de enraizarnos con nosotros mismos, de tratar de ver las cosas con claridad, de encontrar un momento de paz y de mucha calma, porque esta carta desde luego es una carta de muchos bloqueos, de mucha incertidumbre, de muchas peleas internas también, con lo que necesitamos ahí poder volver a reconectarnos con nuestra esencia para ver las cosas de otra manera y conseguir encontrar nuestro camino en la vida y en la espiritualidad también. No es una carta muy positiva, como podéis ver, aunque si después saliese una estrella, un sol, un mago, la fuerza, la cosa cambiaría porque nos estaría diciendo que tras esta crisis, tras esta situación, va a haber un momento de renovación importante, con lo cual ya sería positivo. Es decir, positivo en el sentido de que sería una crisis que ha merecido la pena. Ahora vamos a invertir la carta. Bueno, aquí hay gente que tiene también dos significados como en todas las cartas invertidas del tarot. Muchos dicen que el escenario es menos fuerte, pero que sigue habiendo descontrol de la situación, porque esta carta incluso invertida no es muy favorable, que digamos, sigue siendo una torre en llamas, la gente sigue cayéndose, aunque la caída parece que, bueno, que puede ser más corta, por así decirlo, ¿no? Pero aún así sigue siendo una carta complicada. Otra opción es la resistencia, es decir,
Nos puede estar indicando esta carta invertida que tú te estás resistiendo al cambio, que el cambio de la torre es inevitable porque es una carta de transformación absoluta, de un cambio bastante importante. Y al salir invertida nos puede estar diciendo que tú te estás resistiendo con todas tus fuerzas a que ese cambio se dé, cosa que no es muy positiva, porque vas a sufrir igual, solo que vas a alargar ese sufrimiento por no aceptar el cambio, por resistirte a él. Con lo cual el mensaje que te puede estar dando esta carta invertida es: no te resistas, el cambio puede ser doloroso, pero tiene que ser así en estos momentos y quizá mañana puedas ver el sol y las cosas vayan a ir mejor. Pero en estos momentos debes aceptar lo que la vida te ha puesto encima o lo que tú no has sido capaz de soltar tiempo atrás y ahora, sin más remedio, no te queda otra opción que soltar. Podría ser también esta opción y este significado. La vamos a poner así, de forma recta, que es como ya la interpreto. Y bueno, aunque el arcano número 16 puede ser un arcano bastante temible, como otros arcanos tipo el diablo, la muerte y demás, deciros que es un arcano donde se puede sacar muchas reflexiones y muchas sabidurías, porque no deja de ser un viaje también, junto con el resto de arcanos mayores. Si esta carta nos sale como una carta guía, como un consejo, lo que nos está diciendo claramente es que revisemos bien las estructuras de las cosas, es decir, nuestras bases. ¿Qué de sólidas son los cimientos que estamos construyendo? ¿Estamos teniendo unas bases sólidas? Ese sería también el consejo que nos puede estar dando, y también que no vivamos en el ego, porque representando a una persona, la torre nos habla del egoísmo, del ego, de personas demasiado creídas, personas que se creen por encima del bien y del mal. Entonces aquí nos puede estar diciendo como consejo que bajemos un poco, que tengamos más humildad ante la vida, que las cosas nos van a salir mucho mejor así y que no nos anticipemos a los hechos, que hagamos las cosas con mucha mesura. Cuando sale esta carta siempre nos invita a hacer las cosas con calma, a no precipitarnos, para que esta torre no se ponga todavía peor. Es decir, que dentro del cambio podamos nosotros manejar ciertas situaciones y que las cosas no se den tan bruscamente como este escenario. Otra cosa que se me ha olvidado comentar es que esta carta también puede salir cuando haya alguna situación de rotura, por ejemplo, en la casa, rotura de tuberías o algún tipo de escenarios así. Sé que puede sonar un poco raro, pero a veces ha pasado en algún tipo de interpretación, porque no deja de ser una torre en llamas, pero puede representar una casa o algún tipo de complicación en algún material de la casa, pues no sé, cualquier tipo de fractura en alguna base de la casa. Si estamos construyendo una casa o nuestra casa está siendo construida, pues también puede significar eso. También nos habla de retraso. Si estamos esperando algún tipo de dinero, nos puede hablar o bien de pérdida de ese dinero o bien de retrasos. Desde luego es una carta que nos dice que miremos bien todo con lupa. Esto es muy importante en el arcano de la torre, que todo sea muy bien mirado, de arriba a abajo. Este consejo es vital. Bueno, espero que esta introducción al arcano de la torre, esta descripción, os haya podido servir de ayuda y que os haya sido útil, esto desde luego. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por todo.